buen día. Espero que estén muy bien y animados para avanzar con los planes de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que por medio de su palabra vamos a ser guiados en nuestras vidas. Espero que la estén leyendo, ¿sí? Ustedes se han preguntado cuáles son sus límites. Todos tenemos límites, ¿verdad? Solo que muchos probablemente nos rendimos o nos damos por vencidos antes de probar las cosas o los retos que se nos ponen en nuestra vida, ¿verdad? Hemos sido probados a llegar más allá, pero no nos hemos animado a veces por temor, porque nosotros mismos no creemos, no confiamos que seamos capaces de llegar hasta donde se nos está invitando, se nos está llamando a llegar. Pues bueno, hoy vamos a ver cómo es que podemos alcanzar cosas imposibles o cosas que jamás habíamos creído que podríamos lograr. Vamos a ver por medio de la palabra de Dios cómo es posible lograr aquello que para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Vamos a orar por la palabra. Padre bendito Dios, gracias Señor, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, único, grande y perfecto, Señor, y que nada puede superarte, Señor. Sabemos que en ti está nuestra esperanza y nuestra confianza, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir más allá de donde nosotros tengamos nuestra vista, Señor, porque tú quieres llevarnos a cosas grandes y ocultas, Señor. Tú quieres llevarnos, Padre, a donde nosotros ni siquiera hemos imaginado, Señor. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos a atrevernos a más. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Pues bueno, en Lucas 18:27 nos dice Jesús, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ha habido situaciones en nuestra vida donde nosotros hemos encontrado cosas que no hemos logrado, ¿verdad? Pero muchas veces han sido porque nosotros mismos nos hemos limitado. Pensamos que, no, pues es que yo nunca he hecho eso, yo nunca me he preparado para eso. Pero si Dios nos está presentando la oportunidad, nos está invitando a hacer algo, es porque Dios ya nos preparó, ¿sí? O Él sabe hasta dónde somos capaces de llegar. Entonces no nos pongamos límites, no limitemos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos lleva a hacer cosas aún más grandes que nosotros ni siquiera imaginábamos, ¿sí? Y muchas veces nos limita el temor, lo sabemos, ¿verdad? Temor a que si fallo, ¿qué van a decir? O que yo no puedo hacerlo, o que con mis fuerzas no lo puedo lograr, o no tengo la capacidad. Pero como les decía, Dios nos conoce y sabe hasta dónde podemos llegar. Él sabe nuestros límites, pero también sabe nuestra capacidad. Muchas veces nuestros fracasos se deben al temor, porque esperamos lo peor y no lo mejor para que suceda. Entonces, en lugar de imaginar lo peor, pensemos en lo que sucederá cuando Dios se manifieste, porque nosotros haremos nuestra parte. Yo haré mi parte. Tú tienes que hacer tu parte, que es lo posible, lo que está en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Y Dios hará lo suyo, aquello que es imposible. Por eso se llama milagro, porque cuando Dios interviene para hacer aquello que es imposible de lograr, y por eso es un milagro, ¿sí? Entonces empecemos a actuar nosotros con lo que nos corresponde para que Dios haga su parte también, ¿sí? Pero está esperando que nosotros actuemos también. En Lucas 1:32 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios, ninguna cosa. Para nosotros tal vez podamos pensar, no, pues es que esto es imposible para hacer. Pero si Dios dice en su palabra que ninguna cosa es imposible para Él, entonces hay que creerle a Dios, porque si Él lo dice, es verdad. En Mateo 17:20 dice, y Él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diráis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible.
por nuestra fe. Nuestra fe va a hacer que se muevan montañas. Con nuestra fe es la que va a hacer que actuemos, que avancemos, que demos ese paso decisivo para empezar a provocar aquello que creíamos imposible. Pero debemos empezar nosotros, dar ese paso, ¿sí? Con nuestra fe. Dice que si tuviéramos nuestra fe como un grano o una semilla de mostaza, la semilla de la mostaza es la semilla más pequeña de todos los granos. Dice Dios, con ese pequeño, con esa poca fe es suficiente para mover montañas. Entonces, si tú crees que no tienes fe, te sientes con poca fe o no te sientes con fe, lee la palabra. Dios te va a llenar de fe. El Espíritu Santo, cuando tú estés leyendo la palabra, Dios te va a llenar de Él, del Espíritu Santo, te va a fortalecer en fe y te va a ayudar a creer lo que Dios tiene para ti. En Mateo 17:20 dice, es lo que leímos, ¿verdad? De que debemos la semilla de mostaza, la semilla más pequeña. Entonces, no importa si tú crees que tu fe es poca, pídele a Dios que te aumente esa fe, ¿sí? Es suficiente. En Génesis 18:14 dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Aquí estaba hablando Dios a Abraham, el padre de la fe. Dice, volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara, que era la esposa de Abraham, tendrá un hijo. Dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor?, decía el ángel. Sara y Abraham ya se habían resignado a no tener descendencia, puesto que ya eran de avanzada edad, ya pasaban los 90 años. Ellos habían dicho, no, pues ya no tuvimos hijos, ni modo, ya se habían resignado a no tener descendencia. Tenían todas en su contra. Cuando el ángel de Dios vino y les dio esa promesa que Abraham tendría descendencia, dice, como las estrellas del cielo, le dijo, sal y ve el cielo. Puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Igual que la arena del mar también, o sea, iba a ser una descendencia grande, incontable. Pero, ¿cómo creer si ellos tenían todas en su contra? Eran de edad avanzada. Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres, su matriz ya se había acostumbrado al ciclo que había terminado, o sea, su matriz ya había terminado su ciclo natural. Pero creyeron a Dios. Creyeron a Dios en la promesa de que Dios les daría un hijo y que su descendencia sería grande, y tuvieron a Isaac. Sara tuvo a Isaac. Y su descendencia fue grande como Dios lo dijo, como las estrellas del cielo, incontable como las arenas del mar. Entonces, ¿qué necesitas para conseguir eso que anhelas en tu corazón y que crees imposible de lograr? ¿Qué necesitas? Medita. Probablemente sea un trabajo, fortalecer a tu familia, a tus hijos, que tus hijos vuelvan sus ojos a Dios, que tus hijos estén bendecidos, guiados por Dios. No sé, hay muchas cosas que hay en nuestro corazón que nosotros no podremos hacer, ¿verdad? No podremos lograr más que con la mano de Dios. ¿Sí? En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo, dice, todo lo que pidieres, lo que estés anhelando en tu corazón, pídeselo a Dios. Entra en lo íntimo en tu habitación y ora a Dios. Pídele, pero cree. Así como Abraham y Sara creyeron, aunque tenían todas en su contra. Si tú pides, oras a Dios y crees, dice, lo vas a recibir y lo vas a tener. ¿Sí? La oración va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Acercarnos a Dios para lograr aquello que necesitamos quitar o poner en nuestras vidas. La oración va a hacer la diferencia, el acercarnos a Dios, ¿sí? No nos demos por vencidos.
Dios no nos ha traído hasta aquí para vernos fracasar, para vernos derrotados. ¿Tú crees que Dios te quiere ver derrotado? Dios quiere que tú seas un vencedor. Dios quiere que logres todo aquello que Él tiene planeado para ti. Son cosas grandes y ocultas, son cosas buenas, de bien y no de mal, dice su palabra. Entonces Dios no te trajo hasta aquí para fracasar. Él no te quiere ver fracasar, ¿sí? Dios no llevó a su pueblo cuando salieron de Egipto, no los llevó al mar a que se ahogaran. Él abrió el mar para que su pueblo pasara y fuera libre de la esclavitud. Entonces Dios te quiere liberar, también nos quiere liberar. Atrevámonos, acerquémonos a Dios y hay que atrevernos a cruzar ese mar, ¿sí? Dios lo estará abriendo para ti. Tengamos fe. No dejemos que los temores nos limiten. No dejemos de arriesgarnos o atrevernos a aquello que se nos presenta o a aquello que tenemos que enfrentar, porque hay situaciones que debemos enfrentar difíciles, pero debemos de luchar si queremos salir vencedores, ¿sí? Poner nuestra parte, pongamos nuestra parte. No esperemos que las cosas se resuelvan solamente orando a Dios, Señor, tú resuélvelo. No, Dios quiere que tú también hagas tu parte, que nosotros hagamos nuestra parte y Él va a hacer lo imposible. Nosotros debemos de hacer lo humanamente posible y Dios va a venir y hacer lo imposible, ¿sí? Pero debemos avanzar nosotros, dar nuestro paso. Tengamos fe. Nada es imposible para Dios, como leímos. Tú y yo tenemos limitaciones, pero para Dios nada es imposible. Recordemos que ni la misma muerte venció a Jesús, ¿sí? A mí me impacta mucho eso, cuando leo que Jesús resucitó al tercer día y que ni la misma muerte lo venció. Yo no dejo de impactarme porque me maravillo, me aumenta la fe saber que ni la misma muerte tuvo control sobre Jesús. Dios tiene control sobre todo, ¿sí? Porque nada es imposible para Él. Entonces no nos dejemos vencer, no dejemos que el temor nos limite a conseguir aquello que anhelamos, aquello que probablemente sientas derrotado, sientas que ya lo perdiste. Si tú clamas a Dios, te acercas a Dios, Él te va a ayudar a salir vencedor de aquello que tú crees que es imposible. No bajes la guardia, no te rindas, no te limites. Dios te invita a avanzar para lograr tus objetivos, para lograr cosas que creías imposibles, ¿sí? Con Dios todo podremos lograrlo, todo. Cuando nosotros hacemos algo o nos proponemos algo y vamos y lo hacemos, probablemente vamos a lograrlo, pero no va a ser duradero. Cuando nosotros confiamos en Dios y nos tomamos de la mano de Dios y vamos y luchamos por aquello que queremos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Y va a ser algo duradero. Lo que Dios nos da dura, es eterno, es duradero. Cuando nosotros lo hacemos, no dura, ¿sí? Entonces te invito a acercarte a Dios. Dios tiene la solución a aquello que para nosotros es imposible. Dios lo va a hacer posible, ¿sí? Acerquémonos confiados a Dios, confiando en que Él quiere cosas buenas para nosotros, ¿sí? Si tú quieres alcanzar esos límites que creías en tu vida, quieres avanzar más, acércate a Dios. Él te va a ayudar a lograrlo, ¿sí? No te desanimes, no bajes la guardia. Dios te quiere ver mucho más allá, ¿sí? Vamos a orar por la palabra. Padre bendito Dios, gracias Señor. Gracias porque tú no nos limitas, Señor. Tú no haces acepción de personas, Señor. Tú quieres que todos crezcamos, que todos seamos esos hijos grandes, perfectos, que avanzan hacia tus planes, hacia tus propósitos, Señor. Tú no nos quieres ver derrotados, Señor. Tú quieres vernos vencedores ante cada situación, Señor, que pasemos. Tú quieres que triunfemos, Señor, y que vayamos avanzando, Señor, hacia donde tú nos lleves, Dios. Aunque estemos pasando por un desierto, Señor, tu palabra dice que tú estás
tomado de nosotros, Dios, que tu Espíritu Santo, así como pasó el desierto con Jesús, tú así estás con nosotros. Nos tomas de la mano para atravesar el desierto, Señor, y llegar al final de ese desierto, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, Dios. Fortalécenos, Señor, y danos de tu sabiduría para llegar a aquello imposible que nosotros no podemos lograr. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Esperemos que sea de gran bendición este estudio, porque sabemos que todo lo que viene de la palabra de Dios es de bendición para nuestras vidas. Solo hay que tomarlo, hay que creerlo, tomarlo, recibirlo, para que se activen en nuestras vidas las bendiciones de Dios. ¿Sí? ¿Estás listo para avanzar? Vayamos hacia aquello que es imposible para nosotros. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga y no bajen la guardia. Un abrazo.